Escándalo total. Checo Pérez acaba de vivir su primer choque con Cadillac, y no fue en pista, fue en el simulador de Charlotte. Las alarmas sonaron, los ingenieros corrieron, y México entero se estremeció. El tapatío golpeó fuerte, pero no contra un muro real, sino contra la narrativa que lo perseguía desde Red Bull. El problema es claro, un video de apenas 10 segundos mostrando a Checo estrellándose en el simulador desató una tormenta en redes sociales. Los críticos se burlaron, los detractores lo usaron como munición, y los memes lo convirtieron en tendencia global. La pregunta que divide a todos es brutal, ¿fue un simple tropiezo o una señal de que Cadillac sufrirá desde el inicio? Quédate hasta el final, porque aquí vamos a revelar la verdad detrás de ese choque, lo que realmente ocurrió dentro de General Motors, y por qué este episodio puede ser el inicio de una historia mucho más grande que cualquier burla en internet. Porque mientras el mundo digital lo condenaba, dentro de la sala del simulador la historia fue otra. Los ingenieros se rieron, Checo también. Lo que para las redes fue un fracaso, para Cadillac fue el primer paso de una alianza histórica. Pero claro, eso no se viraliza tan fácil como un accidente virtual. La tensión está en el aire. ¿Puede un piloto que acaba de ser despedido por Red Bull convertirse en el líder absoluto de un proyecto que representa la esperanza americana en la F1? ¿O será devorado por la presión de las expectativas y la crítica feroz? Suscríbete si crees que Checo Pérez va a callar bocas y demostrarle a Red Bull que Cadillac es el lugar donde realmente pertenece. Charlotte amaneció diferente. No era un día cualquiera en las instalaciones de General Motors, había un aire de expectativa que se podía cortar con cuchillo. Por primera vez, un piloto mexicano iba a probar el simulador más avanzado que Cadillac había construido en toda su historia. No hubo prensa, no hubo cámaras oficiales. Solo Checo Pérez, entrando en silencio, con camisa negra, jeans y tenis blancos. Los ingenieros lo miraban con respeto absoluto. Sabían quién era ese hombre. El que había enfrentado a Hamilton rueda a rueda. El que había derrotado a Verstappen en batallas inolvidables. El que había hecho llorar a Leclerc en la pista. No necesitaba presentaciones. El tapatío cruzaba el umbral del complejo más secreto de Norteamérica con la mirada firme y sin palabras innecesarias. El simulador esperaba como un monstruo tecnológico. Pantallas gigantes, sonido envolvente, vibración real, sensores que registraban cada movimiento del cuerpo. Era más que una máquina, era prácticamente un auto de Fórmula 1 disfrazado en un cuarto oscuro. Y ahí, justo en ese asiento, se sentaría Checo para escribir una nueva página de su historia. Los técnicos activaron el sistema. Las pantallas cobraron vida y de repente Carolina del Norte se convirtió en Mónaco virtual. Checo ajustó el volante, acomodó los espejos y respiró profundo. Su cara no mostraba nervios, pero sus ojos lo decían todo, estaba entrando en un terreno desconocido, en un auto que no era Red Bull, sino Cadillac puro. La primera curva llegó sin problemas. La segunda también. Pero en la tercera, el instinto lo traicionó. Checo buscó la línea que tantas veces usó con Red Bull, pero Cadillac tenía otras ideas. El auto virtual respondió distinto. La potencia americana exigía otra técnica. Y ahí, justo en ese instante, ocurrió el choque. Barrera digital destrozada. Alarma sonando. Ingenieros corriendo. Checo se quitó el casco virtual, miró alrededor y sonrió. ¿Tienen más pistas?, preguntó con ironía. La tensión desapareció al instante. Los ingenieros rieron con él y supieron que habían elegido al piloto correcto. Porque un campeón no se derrumba por un choque, lo transforma en aprendizaje. La sala del simulador explotó en carcajadas. El ambiente pasó de tensión absoluta a un alivio colectivo. No era un fracaso, era un comienzo. Porque hasta Hamilton y Verstappen se habían estrellado en simuladores. Los ingenieros lo sabían, y ver a Checo reaccionar con serenidad les confirmó algo: tenían frente a ellos a un piloto curtido, alguien capaz de convertir cualquier error en aprendizaje inmediato. «Bienvenido a Cadillac», gritó uno de los técnicos mientras aplaudía. Checo levantó los brazos y sonrió más ampliamente, pero había algo distinto en su mirada. Una chispa especial que no se veía desde hace tiempo. Fue entonces cuando pronunció 6 palabras que hicieron historia: «Esto se siente como en casa». La frase valió cada millón invertido en ese simulador. General Motors había gastado 50 millones en esa máquina, diseñada con precisión militar, pero no era el presupuesto lo que justificaba la inversión. Era escuchar al piloto mexicano reconocer que había encontrado un nuevo hogar. En un instante, Cadillac pasó de ser un proyecto sobre papel a una familia con alma. Checo volvió a sentarse en el simulador. Esta vez ajustó todo de forma diferente, el volante más cerca, los espejos más altos, las manos más firmes. Ahora no buscaba adaptar a Cadillac a su estilo, sino adaptarse al ADN del auto americano. Y esa humildad, esa capacidad de ajustarse, fue lo que impresionó más a los ingenieros. La segunda vuelta fue impecable. Frenadas limpias, curvas precisas, aceleración brutal. No hubo errores, no hubo dudas. Charlotte vibró con la velocidad mexicana. Los aplausos llegaron espontáneos, sinceros, casi conmovidos.
Porque en cuestión de minutos, Checo había pasado de un choque viral a demostrar que podía domar a la bestia tecnológica de General Motors. Pero afuera, la historia era distinta. Las redes sociales ya ardían. Instagram y TikTok habían filtrado el choque sin contexto. 10 segundos de accidente bastaron para desatar una ola de burlas, memes y críticas despiadadas. Y mientras Cadillac celebraba al piloto correcto, el mundo digital se dividía entre detractores y defensores. En cuestión de horas, el nombre de Sergio Pérez estaba en boca de todos, pero no por su talento, sino por un accidente virtual. Las burlas se multiplicaban, los memes se repetían en loop y las críticas parecían imparables. Los verdaderos fans no tardaron en contraatacar. Defendieron al tapatío con argumentos sólidos, era apenas la primera vez que probaba un simulador completamente distinto, con un ADN radicalmente opuesto al de Red Bull. Pero el debate ya estaba encendido, y México se dividía entre los que se reían y los que entendían. Mientras tanto, Checo seguía trabajando sin enterarse del incendio digital. Fue solo cuando su teléfono vibró con miles de notificaciones que se dio cuenta de lo que ocurría. 5.000 menciones, 3.000 comentarios, 1.000 memes. Checo lo miró unos segundos, guardó el teléfono y volvió al simulador como si nada. Ese gesto, de aparente indiferencia, sorprendió a los ingenieros. Habían visto pilotos quebrarse por mucho menos, pero Pérez demostraba temple de campeón. La calma no era casualidad. Durante el almuerzo, un ingeniero veterano se acercó y le preguntó con curiosidad, ¿es tu primer choque en un Cadillac? El mexicano sonrió, casi se atraganta con el sándwich, y respondió, no. Mi primer choque con un Cadillac fue cuando tenía 6 años. La mesa entera quedó en silencio, esperando la historia. El pequeño Sergio, recordó, se subió a un go-kart nuevo en una pista improvisada en Guadalajara. Sin experiencia, aceleró de más, los frenos no respondieron, y terminó estrellándose directamente contra un Cadillac de su tío. El daño fue mínimo, pero el recuerdo se volvió eterno. Desde ese día supe que tenía una historia pendiente con Cadillac, confesó entre risas. Los ingenieros quedaron helados. El destino parecía escrito desde su infancia. Aquella ironía perfecta convertía el choque virtual en algo simbólico, no era un fracaso, era un ciclo que se cerraba. Checo y Cadillac estaban unidos por más que un contrato, estaban unidos por una historia que llevaba años esperando este momento. Mientras Charlotte celebraba la llegada de su nuevo campeón, en Europa el ambiente era distinto. En Milton Keynes, el silencio era ensordecedor. Helmut Marko no hizo comentarios públicos, pero su ausencia hablaba más que cualquier declaración. ¿Arrepentimiento? Tal vez. Porque mientras Red Bull había tratado a Checo como un empleado más, Cadillac lo recibía como un socio, casi como un rey. La diferencia era brutal. Oficina privada, chef personal, masajista exclusivo. General Motors entendía el valor de Pérez no solo como piloto, sino como líder, como figura global capaz de conectar culturas y mercados. Red Bull había elegido frialdad. Cadillac eligió humanidad. Y en ese contraste, Checo encontró la motivación que tanto necesitaba. Los reporteros preguntaban con insistencia sobre su antigua escudería. Checo respondía con una sonrisa y sin rencor. Venganza no era su estilo, la elegancia sí. Y esa clase silenciosa tenía un impacto mucho más poderoso que cualquier crítica abierta. Red Bull había perdido a un piloto que, más allá de resultados, aportaba alma. El eco de su choque en el simulador llegó incluso al paddock. Algunos lo usaron para desacreditarlo, otros para minimizarlo. Pero hubo un gesto inesperado, Max Verstappen levantó el teléfono. Fue una conversación breve, cordial, de apenas 5 minutos. Te deseo lo mejor, hermano, dijo el neerlandés. Gracias, Max. Tú también, respondió Checo. No hubo más, pero el mensaje era claro, incluso en silencio, Red Bull lo extrañaba. En Cadillac, ese mismo día, el simulador se volvió campo de pruebas extremo. Los ingenieros subieron la dificultad al máximo, lluvia virtual, viento lateral, fallos mecánicos simulados. Lo que para otros pilotos era una tortura, Checo lo convirtió en una exhibición de maestría. 5 vueltas perfectas bajo condiciones imposibles. La sala se puso de pie para aplaudir. En cuestión de horas, Pérez había transformado la narrativa. De ser el blanco de burlas en redes sociales, pasó a ser el piloto que domó un simulador diseñado para destrozar egos. Para Cadillac, no había dudas, habían apostado por el hombre correcto. Para Red Bull, la duda comenzaba a convertirse en arrepentimiento. Silverstone esperaba en silencio. Cadillac había reservado la pista entera para su primera prueba real. Nada de pantallas, nada de vibraciones digitales, ahora era asfalto puro, viento real y velocidad sin filtros. El tapatío sabía lo que significaba esa pista, ahí había llorado de alegría con Red Bull, ahí había dejado huella, y ahora regresaba con un nuevo sueño. El ambiente en el garaje era eléctrico. Ingenieros ajustaban cada detalle, Ferrari había enviado su motor SF23 adaptado y el casco de Checo brillaba como símbolo de un nuevo comienzo. Cuando se puso los guantes y respiró profundo, no había nervios.
Había confianza, experiencia y hambre. Todos lo notaron. Todos entendieron que estaba listo. Luces verdes. Aceleración brutal. Primera curva y el Cadillac respondió con fuerza. Nada de choques esta vez, nada de dudas. Vuelta limpia, frenadas precisas, velocidad consistente. Los tiempos comenzaron a sorprender desde la primera tanda. 3 horas de trabajo ininterrumpido confirmaron lo que muchos temían en Austria: Cadillac funcionaba, Ferrari rugía y Checo volaba. La reacción fue inmediata. En Charlotte estallaron en aplausos, en México las redes explotaron con orgullo, y en Milton Keynes las caras largas se multiplicaron. Red Bull había dejado ir al piloto que ahora demostraba que no solo estaba vigente, sino que tenía en sus manos un proyecto capaz de incomodar a los gigantes. Australia 2026 se convirtió en obsesión. Los fans contaban los días, los rivales analizaban cada rumor y Cadillac trabajaba en silencio para sorprender desde la primera carrera. La alianza americana-italiana-mexicana había nacido con fuerza. General Motors sabía que tenía oro entre las manos y que ese oro se llamaba Sergio Pérez. El choque en el simulador quedó atrás. Lo que quedaba era un mensaje claro: los errores son lecciones, no condenas. Checo había convertido una burla viral en combustible para demostrar su grandeza. Y ahora la pregunta es para ti: ¿puede Checo llevar a Cadillac a podios en su primera temporada? Los leo en comentarios.